En la noche del 10 de junio de 1944, mientras las brasas de Oradour-sur-Glane seguían consumiendo lo que horas antes había sido una iglesia, un granero, una calle comercial y 642 vidas, los camiones de la segunda división Panzer SS Das Reich ya estaban en marcha. No hubo pausa, no hubo un momento de contemplación sobre lo que acababan de hacer. Había una guerra que atender, un frente en Normandía que reforzar y un calendario militar que no esperaba a nadie, ni siquiera a los responsables de la mayor masacre de civiles jamás cometida en suelo francés. La pregunta que casi nadie se hace, la que queda sepultada bajo el peso simbólico de Oradour, es qué fue de esa división después. ¿Qué combates libró? ¿Qué oficiales sobrevivieron? ¿Quiénes pagaron por lo ocurrido? ¿Y quiénes, sencillamente, no pagaron nada? Porque ahí, en ese vacío, se esconde una de las historias más incómodas y menos contadas del final de la Segunda Guerra Mundial. La de una unidad que masacró un pueblo entero un martes y que, apenas unos meses después, algunos de sus comandantes disfrutaban de generosos sueldos, casas cómodas y funerales concurridos, mientras las ruinas de Oradour se mantenían intactas como una cicatriz que Francia se negó a cerrar. Es una historia que combina dos elementos que rara vez conviven en el mismo relato histórico. Por un lado, un itinerario militar perfectamente documentado, con fechas, mapas y cifras de bajas, que puede reconstruirse casi día a día desde los archivos de ambos bandos. Por otro lado, un vacío judicial y moral lleno de zonas grises, de preguntas sin respuesta definitiva y de decisiones políticas que privilegiaron la reconciliación interna de Francia por encima de la justicia plena para las víctimas. Ese contraste entre la precisión de los hechos militares y la ambigüedad de sus consecuencias legales es el hilo que atraviesa todo lo que sigue. La noche después del fuego. Para entender lo que vino después hace falta fijar un punto de partida. Das Reich no llegó a Oradour por casualidad. Llevaba 2 años combatiendo en el frente oriental, participando en operaciones antipartisanas que ya habían dejado tras de sí decenas de miles de civiles soviéticos muertos y aldeas enteras reducidas a cenizas. A comienzos de 1944 fue enviada a descansar y reequiparse en el sur de Francia, cerca de Montauban, bajo el mando de un ingeniero de formación convertido en general de las Waffen-SS, Heinz Lammerding. Das Reich no era una división cualquiera dentro del aparato militar alemán. Formaba parte de las Waffen-SS, el brazo armado de una organización que combinaba funciones militares, policiales e ideológicas y que desde 1943 completaba sus filas no solo con voluntarios convencidos, sino también con reclutas forzados procedentes de territorios ocupados o anexionados. Su núcleo de oficiales y suboficiales, sin embargo, estaba compuesto por veteranos curtidos en el frente oriental, hombres que habían interiorizado durante la campaña contra la Unión Soviética una doctrina de guerra antipartisana que no distinguía, en la práctica, entre combatientes armados y población civil. Cuando los aliados desembarcaron en Normandía el 6 de junio de 1944, la división recibió la orden de moverse hacia el norte para reforzar el frente. En el trayecto se le encomendó también una tarea de represión, aplastar cualquier foco de resistencia en su camino. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt, comandante en jefe alemán en el oeste, había ordenado 2 días antes aplastar la resistencia con severidad extrema y sin ninguna clase de indulgencia. El 9 de junio, en la ciudad de Toul, la división ahorcó públicamente a 99 hombres como represalia por un ataque de la resistencia que había liberado brevemente la localidad. Otros 149 hombres fueron deportados a Alemania, y muchos de ellos morirían más tarde en el campo de concentración de Dachau. Al día siguiente, en Oradour-sur-Glane, un batallón al mando del comandante Adolf Dickmann llevó esa lógica de castigo colectivo a un extremo sin precedentes en Francia. La versión oficial habló de una operación contra la resistencia. La realidad fue el asesinato sistemático de una población que, según coinciden hoy los historiadores, no tenía vínculos comprobados con ningún grupo armado. Hombres fusilados en graneros y cobertizos, mujeres y niños encerrados en la iglesia del pueblo y muertos por una carga explosiva seguida de disparos contra quienes intentaban escapar por puertas y ventanas. Ese fue el origen.
Lo que sigue es el itinerario posterior, un recorrido que llevó a la división desde los campos ensangrentados de Normandía hasta las estepas heladas de Hungría, y de ahí a un tribunal en Burdeos donde la justicia se mostró incompleta, selectiva y para muchos en Limoges profundamente insuficiente. Conviene detenerse un momento en lo que la división ya arrastraba antes de junio de 1944, porque desmonta cualquier lectura de Oradour como un episodio aislado o accidental. Formada originalmente en 1939 como una unidad de las SS Verfügungstruppe, la futura Das Reich participó en la campaña de Francia de 1940 antes de ser desplegada en los Balcanes en abril de 1941 durante la invasión alemana de Yugoslavia. Ya entonces, en la región de Alibunar, en la actual Serbia, miembros de la división fueron responsables de la muerte de unas 200 personas entre civiles y prisioneros de guerra yugoslavos, un episodio que apenas ocupa una nota al pie en la historiografía general de la unidad, pero que anticipa con precisión el patrón de conducta que se repetiría después en el frente oriental y finalmente en Francia. Fue precisamente en la Unión Soviética donde ese patrón se consolidó como doctrina operativa. Entre 1941 y 1944, la división combatió en la batalla de Smolensk, en el avance hacia Moscú durante la Operación Tifón, en Kharkov y en la batalla de Kursk, sufriendo en el proceso pérdidas devastadoras. Durante la batalla de Moscú había perdido ya el 60% de su capacidad de combate, y el propio regimiento Der Führer, el mismo que arrasaría Oradour años más tarde, quedó reducido a apenas 35 hombres de los 2000 con que había iniciado la campaña. En enero de 1943, la división fue retirada temporalmente de Francia, donde se hallaba en reorganización, y de vuelta al frente oriental para participar en los combates alrededor de Kharkov, donde se enfrentó a unidades tan curtidas como el primer cuerpo de caballería de la Guardia Soviética. Ese mismo año, integrada en el segundo cuerpo Panzer de las SS junto a otras dos divisiones de élite, participó en la batalla de Kursk, la mayor confrontación de blindados de toda la guerra, combatiendo en el sector sur del saliente durante la batalla de Proyorovka, antes de que la ofensiva alemana fuera detenida por primera vez en la historia. Del conflicto antes de poder penetrar en profundidad las defensas enemigas, cediendo definitivamente la iniciativa estratégica al Ejército Rojo. Fue en ese contexto de desgaste extremo y de guerra antipartisana sin cuartel donde oficiales como Lammerding perfeccionaron un manual de represalias que consideraba la destrucción de pueblos enteros una respuesta proporcionada ante cualquier actividad guerrillera, real o sospechada. Cuando esa misma división llegó al sur de Francia en enero de 1944 para descansar y reequiparse, no llegó como una unidad militar convencional expuesta por primera vez a la violencia, sino como una maquinaria ya entrenada durante años en la lógica del castigo colectivo contra civiles. Das Reich tenía instrucciones de llegar a Normandía con rapidez. En cambio, tardó casi 3 semanas en cubrir un trayecto que en condiciones normales se hacía en pocos días. La resistencia francesa, coordinada en parte por agentes del Special Operations Executive británico, había recibido órdenes explícitas de retrasar el avance de la división a cualquier precio. En la noche del 7 al 8 de junio, un pequeño equipo de agentes aliados fue lanzado en paracaídas sobre el Limousin con la misión de coordinar y potenciar la capacidad de sacrificio de los cerca de 20.000 combatientes del maquis local, divididos entre grupos gaullistas y comunistas que ya venían hostigando las comunicaciones alemanas desde antes del desembarco. El sabotaje funcionó de manera contundente. El 11 de junio, bombarderos británicos dirigidos por un escuadrón del Special Air Service en el marco de la Operación Bull Basket destruyeron en Châtellerault varios vagones cargados de combustible que la división necesitaba con urgencia. Los tanques Panther que iban a viajar por ferrocarril desde Montauban nunca llegaron a su destino porque la resistencia había volado las vías. Cerca del 60% de los tanques y un 30% de los semiorugas de la división quedaron fuera de combate antes incluso de entrar en la batalla que se suponía debían decidir. Varios de esos vehículos averiados quedaron simplemente abandonados entre Montauban y Tulle. Los ataques aéreos aliados se sumaron al hostigamiento terrestre.
Tras cruzar el río Loira el 13 de junio, la columna quedó expuesta a bombardeos constantes durante el día, lo que obligó a los alemanes a moverse casi exclusivamente de noche, avanzando a un ritmo desesperadamente lento para una unidad blindada que se suponía debía cruzar el país en cuestión de horas. La división llegó finalmente a Normandía de forma escalonada, en fragmentos, entre el 15 y el 30 de junio, semanas después de lo previsto por el alto mando alemán, con sus regimientos llegando por separado y sin la cohesión operativa necesaria para un despliegue eficaz. Esa demora tuvo un efecto que rara vez se menciona en los relatos centrados en la masacre. Privó a la Wehrmacht de una de sus divisiones blindadas más experimentadas, justo cuando más la necesitaba para intentar contener el avance aliado tras el desembarco. En otras palabras, la misma columna que sembró el terror en el Limousin llegó demasiado tarde, demasiado dañada y demasiado desgastada como para cambiar el curso de la batalla que en teoría justificaba su despliegue. Vista con perspectiva histórica, la masacre de Oradour resultó, desde el punto de vista puramente militar alemán, un fracaso doble. No aceleró el avance de la división, sino que contribuyó a intensificar la resistencia armada y el odio de la población local, factores que a su vez retrasaron aún más su llegada al frente que debía reforzar. Normandía. El precio en sangre de los responsables. Cuando Das Reich por fin entró en combate en Normandía, no lo hizo como una fuerza ofensiva capaz de arrojar a los aliados al mar, sino, en un primer momento, como una unidad de contención, tapando agujeros en una línea alemana que se desmoronaba. La única gran excepción ofensiva llegó a comienzos de agosto, cuando la división participó en la Operación Lüttich, la contraofensiva que Hitler ordenó lanzar contra las posiciones estadounidenses cerca de Mortain con el objetivo de cortar en dos el avance aliado y aislar al tercer ejército del general Patton. Entre el 7 y el 13 de agosto, Das Reich logró tomar la propia localidad de Mortain y llegó a rodear durante días a un batallón estadounidense atrincherado en una colina cercana, conocida como la Cota 314, aunque a un costo elevado en blindados. La superioridad aérea aliada, que pudo operar con libertad en cuanto se disipó la niebla matinal, resultó decisiva para frenar el avance y transformar lo que debía ser un golpe decisivo en otro fracaso, más que aceleró, en lugar de evitar, el colapso alemán en Normandía, precipitando directamente el cerco de Falaise que se cerraría apenas unos días después. La lógica de la guerra, sin embargo, tiene una simetría brutal. Los mismos hombres que habían ejecutado a civiles indefensos en Oradour se encontraron, apenas 2 semanas después, expuestos al fuego de artillería y a los ataques aéreos aliados en un frente donde la supervivencia dejó de ser algo garantizado por la superioridad de fuerza. El 29 de junio de 1944, Adolf Dickmann, el oficial que había ordenado y dirigido personalmente la masacre de Oradour, murió por la esquirla de un proyectil que le impactó en la cabeza cuando salió de su búnker de mando sin casco. Algunos de sus compañeros dijeron después que sencillamente ya no le importaba lo que pudiera pasarle. Está enterrado en el cementerio militar alemán de la Cambe, a pocos kilómetros de las playas donde los aliados habían desembarcado 3 semanas antes. Su muerte tuvo una consecuencia jurídica que resulta hoy difícil de digerir. El comandante del regimiento, Sylvester Stadler, había ordenado abrir un consejo de guerra contra Dickmann por la masacre, presionado tanto por el mariscal de campo Erwin Rommel como por el general Walter Gleiniger, comandante alemán en Limoges, y por el propio gobierno de Vichy, que había presentado una protesta formal ante el alto mando alemán con un relato detallado y preciso de lo ocurrido en el pueblo. Existe incluso un episodio, reconstruido a partir de testimonios indirectos, en el que Rommel habría solicitado personalmente a Hitler autorización para sancionar a la división, por lo que consideraba represalias inaceptables que deshonraban el uniforme alemán. Pero un consejo de guerra necesita un acusado vivo. Con Dickmann muerto, la investigación quedó suspendida sin haber llegado nunca a un veredicto. El hombre que dio la orden de exterminar Oradour murió sin haber respondido ante ningún tribunal, ni alemán ni francés, y con su desaparición se esfumó también buena parte de la posibilidad de reconstruir con precisión la cadena de mando exacta que condujo a la masacre. Dickmann no fue el único mando vinculado a la división que cayó en Normandía.
Christian Tixen, quien había asumido el comando de la división tras la salida de Lammerding el 24 de julio, murió apenas 4 días después, el 28 de julio, cuando su vehículo se topó de frente con un tanque estadounidense en una carretera. Otro oficial destacado en la cadena de mando relacionada con Oradour, Helmut Kempfe, cuya captura por la resistencia había sido el pretexto invocado para justificar la masacre, ya estaba muerto desde el 10 de junio, ejecutado por sus captores el mismo día en que Oradour ardía. Para agosto de 1944, la sangría había reducido drásticamente la fuerza de la división, empujada junto al resto del séptimo ejército alemán hacia el estrecho corredor que la historiografía militar conoce como el Bolsón de Falaise, una trampa que las fuerzas aliadas fueron cerrando progresivamente desde el norte, el oeste y el sur, hasta convertirla en una de las mayores derrotas alemanas del frente occidental. En un solo episodio, cerca de la localidad de La Chapelle, la artillería de la segunda división blindada estadounidense sometió a una columna de Das Reich a un bombardeo de más de 700 proyectiles en apenas 2 horas. El resultado fue devastador: 50 muertos, 60 heridos, 197 prisioneros y más de 260 vehículos de combate destruidos. Más allá de ese punto concreto, otros 1.150 soldados alemanes murieron en enfrentamientos relacionados. El 13 de septiembre de 1944, la división reportaba 12.357 oficiales y hombres en armas, frente a los 17.283 que tenía apenas 2 meses antes, el 1 de julio. En términos numéricos, la unidad había perdido casi 1/3 de su fuerza combatiente en el infierno de Falaise y sus alrededores, en un desgaste que contrasta de forma incómoda con la eficacia y la rapidez con que esa misma unidad había ejecutado a civiles desarmados apenas semanas antes. Heinz Lammerding, el hombre que había firmado las órdenes de represalia contra la resistencia y bajo cuyo mando se produjeron Tulle y Oradour, resultó herido el 25 de julio durante un ataque aliado mientras inspeccionaba a las tropas de la división. Sobrevivió. Ese detalle, aparentemente menor, resultaría decisivo para el resto de esta historia, porque un Lammerding muerto en combate habría cerrado el caso de la misma forma abrupta en que se cerró el de Dickmann. Un Lammerding vivo, en cambio, se convertiría en el símbolo de todo lo que la justicia de posguerra no logró resolver. La retirada hacia las Ardenas. Diezmada, con buena parte de su material perdido en los campos de Normandía, Das Reich se retiró hacia Alemania en el otoño de 1944, atravesando un territorio francés que, a esas alturas, la odiaba abiertamente por lo ocurrido en Tully y Oradour apenas unos meses antes. En diciembre fue trasladada a la región de Euskirchen para prepararse para lo que sería la última gran ofensiva alemana en el frente occidental. La ofensiva de las Ardenas, conocida popularmente como la Batalla de las Ardenas o Batalla del Bulge, concebida por Hitler como un intento desesperado de repetir, a menor escala, el éxito relámpago que Alemania había logrado en esa misma región boscosa en 1940. A partir del 20 de diciembre, la división atacó a través del cruce de carreteras de Baraque de Freiburg, participando en el intento alemán de cercar a las tropas estadounidenses en Saint-Vith. Como el resto del ejército alemán en esas fechas, sufrió una escasez crónica de combustible y munición que obligó a mover tanques pesados por rutas completamente inadecuadas para su peso. Pese a esas limitaciones, la división logró tomar puntos clave como Manhai y Grand Mesnil, aunque los mantuvo apenas unos días antes de perderlos ante los contraataques estadounidenses. En ese tramo de la campaña destacó la figura de Ernst Bachmann, uno de los ases de tanques más reconocidos de la Wehrmacht, que aumentó considerablemente su cifra de blindados destruidos, entre ellos varios Sherman estadounidenses cuyas tripulaciones optaron por abandonarlos ante el avance de su vehículo solitario. Son este tipo de episodios, centrados en la destreza táctica individual, los que durante décadas alimentaron una narrativa romantizada sobre las divisiones Panzer de las Waffen-SS, una narrativa que convenientemente dejaba fuera lo ocurrido apenas 6 meses antes en un pueblo francés. Esa misma tendencia a separar la eficacia militar de la responsabilidad criminal explicaría, años más tarde,
Episodios tan llamativos como la publicación de fotografías de otro oficial de las Waffen-SS ataviado con su uniforme siendo homenajeado por instituciones militares estadounidenses en conmemoraciones de la propia batalla de las Ardenas, hasta que la polémica pública obligó a retirar ese material. La ofensiva de las Ardenas fracasó como fracasan casi todas las apuestas desesperadas, consumiendo los últimos recursos disponibles sin alterar el resultado final de la guerra. Hacia el 17 de enero de 1945, tras semanas de combates defensivos en la zona de Magoster y Marcourt, la división fue retirada del frente y trasladada detrás de la línea Sigfrido, cerca de Coblenza, para un breve periodo de reorganización. El 12 de enero de 1945, mientras Das Reich aún combatía en las Ardenas, el Ejército Rojo lanzó la ofensiva del Vístula y el Oder, una operación masiva que amenazaba con desbordar por completo el frente oriental alemán. Hitler, obsesionado con proteger los últimos yacimientos petrolíferos disponibles para el eje, situados en el sur de Hungría, ordenó retirar del frente occidental a sus mejores divisiones blindadas y trasladarlas hacia allí. Entre ellas estaba Das Reich, integrada junto a la Leibstandarte, la Hitlerjugend y la Hohenstaufen en el 6º Ejército Panzer SS, comandado por Sepp Dietrich. Entre el 8 y el 15 de febrero de 1945, la división fue transportada hasta la zona del lago Balatón, en Hungría, para completar su reequipamiento antes de participar en lo que sería la última gran ofensiva alemana de toda la guerra, la Operación Despertar de Primavera, iniciada el 6 de marzo de 1945. El objetivo era recuperar los campos petrolíferos de Nagikanitsa y, de ser posible, defender Viena del avance soviético. Fue un esfuerzo condenado desde el principio. 400.000 soldados alemanes, 900 tanques y más de 3.000 piezas de artillería se lanzaron contra un ejército rojo que ya conocía de antemano los planes de la ofensiva y había preparado sus defensas en consecuencia. Das Reich avanzó por la orilla oriental del canal Saarwiz y llegó hasta la zona norte de Sarker-Stur el 12 de marzo. Pero la ofensiva quedó empantanada, literalmente, en el barro de las tormentas primaverales y una contraofensiva soviética la detuvo por completo en apenas 10 días. El fracaso fue tan evidente que Hitler, furioso, ordenó a las divisiones SS implicadas retirar sus brazaletes de manga, los distintivos bordados con el nombre de cada unidad que constituían un símbolo de honor dentro de las Waffen-SS, acusándolas de no haber combatido con la entrega que la situación exigía. Para Sepp Dietrich, comandante del 6º Ejército Panzer, la humillación se resumió en una frase amarga. Bromeó con que su ejército estaba bien llamado Panzer porque solo le quedaban 6 tanques operativos. El propio Werner Ostendorf, otro alto oficial vinculado a la división, resultó gravemente herido por un proyectil incendiario durante los combates de marzo en Hungría y murió en un hospital el 1 de mayo de 1945, apenas una semana antes de la capitulación alemana. Otro nombre más en la larga lista de mandos que jamás tendrían que rendir cuentas ante ningún tribunal. Testimonios recogidos después de la guerra entre veteranos de la división describen esas semanas en Hungría con una mezcla de resignación y agotamiento que contrasta enormemente con la ferocidad exhibida meses antes en Francia. Se hablaba de la imposibilidad material de contener el flujo incesante de hombres, tanques y artillería soviéticos, de la escasez crónica de combustible que dejaba a los blindados alemanes inmovilizados como blancos fáciles y de una sensación generalizada entre la tropa y los mandos intermedios de que la derrota final era ya solo cuestión de tiempo. La huida hacia Viena y el final. Tras el colapso de la ofensiva húngara, lo que quedaba de Das Reich se replegó en dirección a Austria. El 27 de marzo de 1945, la división llegó a los alrededores de Viena, ciudad que se convertiría en el escenario de una de las últimas grandes batallas urbanas de la guerra en Europa. Durante casi 2 semanas de combates callejeros, las fuerzas soviéticas del Tercer Frente Ucraniano fueron cerrando el cerco sobre la capital austríaca. El 13 de abril, con la ciudad prácticamente perdida, los restos de Das Reich, apenas una docena de piezas de artillería y unas 3 decenas de vehículos blindados, abandonaron Viena por última vez. La retirada continuó hacia el noroeste, hacia la región entre Viena y Linz,
perseguida de cerca por el 9º Ejército de la Guardia Soviético. El informe de fuerza del 7 de abril de 1945 resulta elocuente sobre el estado en que se encontraba la que había sido una de las divisiones blindadas más temidas de la Wehrmacht. 45 oficiales, 123 suboficiales, 1.330 soldados y apenas 11 tanques operativos. Una unidad que en 1940 contaba con más de 21.000 hombres había quedado reducida a una fracción mínima de su fuerza original. En los últimos días de la guerra, algunos elementos de la división participaron en la evacuación de civiles de Praga ante el avance del Ejército Rojo, un gesto que algunos veteranos citarían después como prueba de humanidad, aunque resulta difícil de conciliar con el historial de la unidad apenas 11 meses antes. El 9 de mayo de 1945, un día después de la capitulación alemana, el regimiento Deutschland, ya completamente aislado, transmitió un último mensaje a su cuartel general divisional, informando que se encontraba totalmente cercado y sin posibilidad de retirada. Poco después, lo que quedaba de Das Reich se rindió formalmente a las fuerzas estadounidenses, evitando así la captura por parte soviética, un destino que para muchos veteranos de las Waffen-SS habría significado un trato considerablemente más severo, dado el historial de brutalidad de la propia división contra la población civil soviética durante los años previos en el frente oriental. Esa decisión, tomada casi instintivamente por miles de soldados alemanes en los últimos días de la guerra, resultaría determinante para el futuro de muchos de ellos. Caer prisioneros de Estados Unidos o Gran Bretaña abría casi siempre un camino de regreso relativamente rápido a la vida civil. Caer en manos soviéticas solía significar años de trabajos forzados en campos de prisioneros, cuando no la muerte. Así terminó, en mayo de 1945, el recorrido militar de la división. Pero la historia de sus responsables, la parte que de verdad interesa cuando se pregunta qué pasó después de Oradour, apenas comenzaba. Para entender por qué el juicio de Burdeos terminó convirtiéndose en una crisis nacional, hace falta comprender la magnitud del fenómeno de los Malgrenu, algo que rara vez se explica con el suficiente detalle. Tras la anexión de Alsacia y una parte de Lorena al Tercer Reich en 1940, las autoridades alemanas impusieron el servicio militar obligatorio a la población local, considerada étnicamente alemana pese a su ciudadanía francesa. Se calcula que alrededor de 100.000 alsacianos y 30.000 habitantes de Mosela fueron reclutados de este modo, la inmensa mayoría destinados al ejército regular y enviados al frente oriental. Solo una minoría terminó, a menudo bajo amenazas directas contra sus familias, sirviendo en las filas de las Waffen-SS. Las cifras de esa tragedia colectiva son difíciles de asimilar incluso hoy. De los aproximadamente 130.000 malgrenús, se estima que 32.000 murieron en combate y otros 10.500 permanecieron desaparecidos, presumiblemente muertos, sin que sus familias llegaran jamás a conocer su destino final. Entre 5.000 y 10.000 más murieron como prisioneros de guerra, la mayoría en el campo soviético de Tambov, donde las condiciones de reclusión resultaron letales para buena parte de quienes cayeron capturados en el frente del Este. Los últimos prisioneros no fueron liberados hasta 1955, una década después del final de la guerra. Otros 40.000 regresaron a casa con secuelas permanentes de invalidez. Ese trasfondo, el de una región entera que sentía haber sido arrastrada a la fuerza a servir bajo el uniforme de su ocupante, es lo que explica la ferocidad con que Alsacia reaccionó cuando 14 de sus hijos aparecieron sentados en el banquillo de los acusados en Burdeos junto a militares alemanes propiamente dichos. Para muchos alsacianos, tratar a esos jóvenes como criminales de guerra equiparables a sus superiores alemanes equivalía a repetir, esta vez desde el propio Estado francés, la misma injusticia que ya habían sufrido durante la ocupación. Pasaron casi 9 años entre la masacre y el primer intento serio de rendir cuentas por ella. Parte de esa demora tuvo una explicación estrictamente legal. La legislación francesa vigente hasta 1948 no permitía juzgar a ciudadanos franceses, como era el caso de los alsacianos incorporados a la división, bajo las mismas leyes de crímenes de guerra que se aplicaban a los ciudadanos alemanes.
Fue necesaria una nueva ley, promulgada ese año, que introdujo el concepto de responsabilidad colectiva de un grupo armado cuando resultaba imposible determinar con precisión la participación individual de cada uno de sus miembros en un crimen concreto, dada la ausencia casi total de testimonios directos capaces de señalar responsabilidades específicas. El 12 de enero de 1953 se abrió en Burdeos un juicio militar conocido oficialmente como el caso Khan y otros, en referencia a uno de los oficiales implicados, pero que la opinión pública terminaría llamando simplemente el juicio de Oradour. Uno de los acusados alsacianos, identificado en los registros como un antiguo miembro condenado ya en 1946 a la pena de muerte y a punto de ser linchado por una multitud enfurecida en Limoges, había visto anulada aquella sentencia en apelación al comprobarse que era menor de edad en el momento de los hechos. En 1953 volvió a ser juzgado, esta vez bajo el nuevo marco legal, junto al resto de sus compañeros. De los aproximadamente 200 soldados alemanes que se estima participaron en la masacre, solo 65 seguían con vida para entonces. De esos 65, apenas 21 estaban presentes en la sala, porque la mayoría vivía en Alemania Oriental o Alemania Occidental, países que no los extraditaron. Entre los presentes, 7 eran ciudadanos alemanes propiamente dichos, y ninguno de ellos ostentaba un rango superior al de suboficial mayor, un detalle que en su momento generó una crítica adicional al proceso. Los verdaderos responsables de mayor jerarquía dentro de la cadena de mando, empezando por el propio Lammerding, ni siquiera figuraban entre los acusados presentes, dejando que el peso simbólico del juicio recayera enteramente sobre soldados de base y mandos intermedios. Los otros 14 eran alsacianos, es decir, franceses de una región que había sido anexionada por el Tercer Reich en 1940 y cuyos hombres jóvenes habían sido reclutados a la fuerza en las filas de las Waffen-SS. Se los conocía como malgré nous, literalmente a pesar nuestro, y su presencia en el banquillo desató una de las crisis políticas internas más delicadas de la Francia de posguerra. 13 de esos 14 alsacianos alegaron haber sido incorporados por la fuerza. 12 de ellos habían sido reclutados a los 17 o 18 años, edades que hoy calificarían como niños soldado bajo cualquier marco jurídico internacional moderno. El 14º, un voluntario llamado George Voss, decidió no acogerse a esa defensa y prefirió ser juzgado como alemán, asumiendo con ello el riesgo de una condena mucho más severa. El tribunal terminó separando el proceso en 2 vías distintas según la nacionalidad de los acusados, ante la presión de ambas regiones involucradas: el Limousin, que exigía justicia plena, y Alsacia, que exigía clemencia para unos hombres a los que consideraba víctimas de las circunstancias tanto como los propios habitantes de Oradour. Durante el proceso, la superviviente Marguerite Ruffange, la única mujer que logró escapar con vida de la iglesia incendiada, ofreció un testimonio directo sobre lo ocurrido esa tarde. Relató cómo, hacia las 5 de la tarde, 2 soldados alemanes colocaron una carga explosiva junto al altar y le prendieron fuego, desatando el pánico entre las mujeres y los niños encerrados dentro del templo. Otros supervivientes, como Robert Ebras, describieron con crudeza los minutos posteriores a los disparos en los graneros, el peso de los cuerpos caídos encima, los gemidos de quienes agonizaban lentamente y el silencio final que precedió al remate de los heridos a culatazos y bayonetazos. El 11 de febrero de 1953 se conocieron los veredictos. De los 7 alemanes, 1 fue condenado a muerte, 4 a trabajos forzados y 1 resultó absuelto. De los 14 alsacianos, solo el voluntario Busch recibió pena de muerte. 9 fueron condenados a trabajos forzados y 5 a penas de prisión, ninguna de ellas superior a los 8 años. La reacción en el Limousin fue de indignación inmediata. Se organizó una marcha de protesta en Limoges en la que participaron, según los registros de la época, alrededor de 50.000 personas, portando pancartas que decían «No aceptaremos el veredicto». En el extremo opuesto, la reacción en Alsacia fue igualmente intensa, pero en sentido contrario.
Hubo manifestaciones, llamados a la autonomía regional e incluso el obispo de Estrasburgo pidió públicamente la anulación de las condenas. Bajo esa presión cruzada, el Parlamento francés votó, apenas 8 días después del veredicto, una ley de amnistía general para todos los malgré-nous, aprobada el 19 de febrero de 1953 por 319 votos contra 211, con 88 abstenciones. La Cámara Alta ratificó la decisión días más tarde por 176 votos contra 79. La ley significó la liberación casi inmediata de los alsacianos condenados, quienes, con la única excepción del voluntario Busch, fueron repatriados en secreto para evitar nuevas manifestaciones. 5 de los 7 alemanes condenados también fueron liberados poco después, al haber cumplido ya en prisión preventiva un tiempo superior a las penas finalmente impuestas. Para 1958, todos los alemanes sentenciados habían sido puestos en libertad, incluidos los 2 condenados a muerte cuyas penas habían sido conmutadas a trabajos forzados ya en 1954. La respuesta de Oradour fue tan simbólica como desesperada. El alcalde retiró la cruz de guerra que el pueblo había recibido del Estado francés y el presidente de la Asociación de Familiares de las Víctimas retiró la Legión de Honor del cementerio. A la entrada de las ruinas se instalaron 2 carteles que permanecieron allí durante más de una década, uno con los nombres y direcciones de los alsacianos condenados y otro con la lista completa de los diputados y senadores que habían votado a favor de la amnistía. El mensaje que encabezaba ese segundo cartel no dejaba lugar a dudas sobre cómo interpretaba el pueblo aquella decisión política. Acusaba a esos parlamentarios de haber perdonado a los monstruos de las SS que habían asesinado, quemado y saqueado Oradour. Los carteles permanecieron expuestos hasta 1966. El hombre que nunca pagó. Si hay una figura que condensa todo lo insatisfactorio de la justicia de posguerra en este caso, es Heinz Lammerding. Nacido en Dortmund en 1905 y formado como ingeniero, se afilió al partido nazi y a la Sturmabteilung a comienzos de los años 30 antes de incorporarse a las SS en 1935. Su ascenso dentro de la organización estuvo impulsado, según varios historiadores, por su cercanía personal con Heinrich Himmler. En noviembre de 1940 se convirtió en el primer jefe de Estado Mayor de la división SS Totenkopf, y tras la invasión alemana de la Unión Soviética en 1941 emitió numerosas órdenes de represalia que llevaron a la destrucción sistemática de ciudades y poblados soviéticos acusados de albergar partisanos, un patrón de conducta que se repetiría, casi calcado, 3 años después en el Limousin francés. A finales de 1943 asumió el mando de un grupo de combate de Das Reich que operaba contra los partisanos soviéticos en Ucrania, experiencia que lo preparó, en el peor sentido posible, para lo que vendría después en Francia. Como comandante de la división en el momento de los hechos, había sido él quien firmó las órdenes de represalia contra la resistencia que desencadenaron tanto Tully como Oradour. El Tribunal de Burdeos lo condenó a muerte en ausencia en 1953. Nunca pisó esa sala. Sobre el grado exacto de responsabilidad personal de Lammerding en lo ocurrido específicamente en Oradour, más allá de la orden general de represión que dio origen a la operación, la historiografía tampoco ha alcanzado un consenso completo. La versión más extendida sostiene que fue Lammerding quien autorizó de manera genérica las medidas de castigo contra la resistencia en la región, dejando en manos de Dickmann y de la cadena de mando inmediata del regimiento der Führer la decisión concreta de convertir esa autorización en el exterminio total de un pueblo. Otros historiadores sostienen una lectura más severa, según la cual el propio Lammerding conocía y aprobó de antemano la magnitud de la represalia planeada, dado su historial ya consolidado de órdenes similares en el frente oriental. La diferencia no es menor. Define si Oradour fue, desde la cúpula de la división, un exceso tolerado a posteriori o una operación explícitamente planificada desde arriba. La muerte de Dickmann, apenas 3 semanas después, y la ausencia de un juicio alemán completo contra Lammerding impidieron que esa pregunta se resolviera jamás, con la precisión que merecería un episodio de esta magnitud. Al terminar la guerra, Lammerding fue capturado por tropas británicas.
Nunca fue extraditado a Francia. Según el historiador Danny S. Parker, había sido juzgado previamente en Alemania Occidental por otros cargos relacionados con crímenes de guerra en el Frente Oriental y había cumplido una pena de prisión por ello. Bajo la Constitución de Bonn, ese hecho lo protegía de una segunda extradición por los mismos períodos de servicio, un tecnicismo legal que exasperó profundamente al gobierno francés. Incluso las circunstancias exactas de su captura al final de la guerra generan pequeñas contradicciones entre las fuentes disponibles. La mayoría de los relatos históricos coinciden en que fue capturado por tropas británicas en la zona de ocupación que éstas administraban en la Alemania derrotada, lo que explicaría después la negativa británica a extraditarlo. Otras versiones, de carácter más literario y menos verificable, sugieren una participación británica más activa en su localización, casi al estilo de una operación de inteligencia deliberada, aunque ningún documento oficial desclasificado hasta la fecha respalda esa lectura más novelesca de los hechos. Lo cierto, en cualquier caso, es que Lammerding jamás intentó ocultar su identidad ni huir a otro país, a diferencia de otros criminales de guerra nazis que optaron por rutas de escape hacia Sudamérica o Medio Oriente. Permaneció en Alemania, bajo su propio nombre, confiando en que el marco legal de la nueva República Federal terminaría protegiéndolo. La apuesta, vista con la distancia de los años, resultó completamente acertada. En 1953, el alto comisionado francés André-François Poncet solicitó formalmente su extradición a las autoridades británicas. La petición llegó a discutirse en una reunión entre los ministros de Exteriores Georges Bidault y Anthony Eden. Eden, según los registros de la época, mostró escaso interés en el asunto y llegó a decir que jamás había oído hablar de Lammerding. La solicitud fue rechazada. Frustrado ante ese callejón sin salida diplomático, el gobierno francés llegó a considerar una opción mucho más drástica: enviar un comando especial para secuestrar a Lammerding en territorio alemán, siguiendo el modelo que Israel aplicaría pocos años después con Adolf Eichmann en Argentina. El plan nunca se materializó. Mientras tanto, Lammerding vivía abiertamente en Düsseldorf, donde construyó una carrera exitosa como ingeniero civil al frente de una empresa constructora. No se escondió, no cambió de nombre. Pasó sus últimos años disfrutando de su jubilación en Baviera, cerca del lago Tegernsee, uno de los destinos vacacionales más apreciados de Alemania. Murió de cáncer el 13 de enero de 1971 en un hospital de Bad Tölz, a los 65 años. A su funeral en Düsseldorf asistieron cerca de 200 antiguos camaradas de las SS, una reunión que para muchos observadores resultó tan reveladora como perturbadora sobre el estado de la memoria histórica en la Alemania de la época. El contraste no podría ser más brutal. Mientras 13 adolescentes alsacianos, muchos de ellos reclutados a los 17 o 18 años, cargaron durante toda su vida con el estigma de haber sido juzgados como asesinos en Burdeos, el hombre que había dado las órdenes que hicieron posible la masacre murió libre, próspero y rodeado de admiradores, sin haber pasado un solo día en prisión por Oradour. Los otros destinos. Entre el olvido y la impunidad parcial. El itinerario de los demás protagonistas de aquel día completa un cuadro igualmente desalentador. Otto Weidinger, quien asumió el mando del regimiento der Führer apenas 4 días después de la masacre y quien más tarde escribiría uno de los relatos más citados y también más discutidos sobre la marcha de la división hacia Normandía, nunca enfrentó cargos formales por Oradour. Su libro, publicado décadas después de la guerra, ofrece una versión de los hechos que numerosos historiadores han señalado como parcial, minimizando la responsabilidad de la cadena de mando y presentando la masacre casi como un exceso aislado de Dickmann, una lectura que convenientemente exonera al resto de la estructura de oficiales bajo la que él mismo sirvió. Sylvester Stadler, el oficial que había ordenado abrir el Consejo de Guerra contra Dickmann antes de que éste muriera en combate, tampoco fue procesado. Buena parte de estos oficiales, junto a miles de otros veteranos de las Waffen-SS, encontraron después de la guerra un espacio de reencuentro y defensa mutua en la Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit, conocida por sus siglas como HIAG.
Una asociación fundada en la Alemania Occidental de los años 50 que funcionó durante décadas como lobby de veteranos, promoviendo una narrativa que presentaba a las Waffen-SS como una fuerza militar convencional, moralmente equiparable al resto del ejército alemán, y que activamente buscó minimizar o directamente negar la magnitud de sus crímenes de guerra. Esa red de camaradería, la misma que llenó el funeral de Lammerding en 1971, ayuda a explicar por qué tantos de estos hombres pudieron rehacer su vida civil sin enfrentar el peso social del estigma que, en cambio, sí recayó con fuerza sobre los alsacianos condenados en Burdeos. Otto Kahn, el oficial que había exigido 30 rehenes al médico del pueblo y que dio nombre técnico al proceso judicial de 1953, perdió un brazo en combate y desapareció de los registros históricos poco después de la guerra. Se cree que murió en Alemania en 1977, sin haber respondido nunca formalmente por su papel en los hechos. El caso más tardío, y en cierto modo el más simbólico del cierre imperfecto de este capítulo, es el de Heinz Barth. Este antiguo oficial de las SS, que había participado en la masacre como jefe de un pelotón al mando de unos 45 hombres, fue localizado viviendo abiertamente en la República Democrática Alemana, el Estado comunista surgido en la mitad oriental del país tras la guerra, donde había logrado pasar décadas sin que su pasado en Oradour saliera a la luz pública. En 1983, casi 40 años después de los hechos, la Sala Primera del Tribunal de la ciudad de Berlín lo condenó a cadena perpetua por su participación directa en el asesinato de 20 hombres encerrados en un garaje, uno de los focos concretos de la matanza que sí pudo reconstruirse con suficiente precisión probatoria. Fue el último juicio contra un miembro de las Waffen-SS relacionado con Oradour, que terminó en una condena firme y efectivamente cumplida. Tras la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana, Barth fue liberado en 1997 bajo el nuevo marco legal y murió en agosto de 2007, casi 40 años después de haber sido finalmente identificado y procesado, un desenlace que, aunque tardío, contrasta de manera notable con la impunidad total de la que gozaron sus antiguos superiores en la Alemania occidental. 3 décadas después del caso Barth, la justicia alemana hizo un último intento, impulsada por un cambio de criterio jurídico que había revolucionado silenciosamente la persecución de crímenes nazis en la década anterior. Durante mucho tiempo, los tribunales alemanes habían exigido pruebas de participación directa y específica en un asesinato concreto para poder condenar a un sospechoso, un estándar que en la práctica blindaba a la inmensa mayoría de los antiguos miembros de unidades genocidas, dado lo difícil que resultaba, décadas después, demostrar quién había disparado exactamente contra quién. Ese criterio cambió radicalmente a partir de la condena, en un tribunal de Múnich, de un antiguo guardia de un campo de exterminio, resuelta bajo la nueva doctrina de que el simple hecho de haber servido en el engranaje de una maquinaria de exterminio, sin necesidad de probar un acto homicida individual y aislado, podía bastar para una condena por complicidad. Ese precedente abrió la puerta a que la Fiscalía alemana revisara decenas de expedientes que llevaban décadas archivados, entre ellos el de varios supervivientes del batallón que arrasó Oradour. En enero de 2014, un tribunal de Colonia formuló cargos contra Werner Christukat, un antiguo ametrallador de las SS de 88 años, acusándolo de 25 asesinatos directos y de complicidad en cientos de muertes adicionales. Christukat reconoció haber estado presente en Oradour aquel día, pero sostuvo que jamás disparó un arma ni participó activamente en las matanzas. En diciembre de ese mismo año, el tribunal desestimó el caso alegando falta de pruebas suficientes. Ningún testigo lo había señalado durante los interrogatorios de posguerra y no existía documentación que contradijera su versión. Robert Hebras, uno de los últimos supervivientes de la masacre, expresó su desilusión ante el fallo, aunque reconoció que no albergaba muchas esperanzas de que alguno de los responsables confesara alguna vez la verdad completa. Christukat murió en 2020 sin haber sido condenado por nada relacionado con aquel día. Los misterios que siguen abiertos. Aquí es donde esta historia se convierte en algo más que una crónica de impunidad militar. Hay una pregunta que los historiadores todavía debaten sin haber llegado a un consenso definitivo,
y que constituye, en el sentido más literal, un misterio sin resolver. ¿Por qué precisamente Oradour-sur-Glane? La explicación oficial alemana en su momento, y la que sostuvo el propio Diekmann ante sus superiores, fue que la masacre respondía a la captura y presunta ejecución de Helmut Kampfe por parte de la resistencia, ocurrida el día anterior. Según esa versión, un informante había señalado que un oficial de las SS estaba retenido en un pueblo llamado Oradour y que allí habría sido quemado vivo ante una multitud. El problema es que el pueblo señalado por ese informante no era Oradour-sur-Glane, sino Oradour-sur-Vayres, una localidad distinta situada a varios kilómetros de distancia. Durante décadas circuló la hipótesis de que se trató de una simple confusión de nombres, un error fatal que llevó a la muerte de 642 personas completamente ajenas a la desaparición de Kampfe. Sin embargo, esa explicación, aunque atractiva por su carácter trágicamente azaroso, no convence a buena parte de la historiografía actual. Varios investigadores señalan que no existe evidencia sólida de que Oradour-sur-Glane tuviera ningún vínculo con la resistencia armada, mientras que la propia elección del pueblo pudo responder a razones mucho más prosaicas. Se trataba de una localidad fácil de rodear y controlar, sin apenas vías de escape, relativamente próspera en comparación con sus vecinas, con comercios, artesanos y una vida social activa, lo que la convertía en un blanco atractivo también para el saqueo que efectivamente tuvo lugar esa tarde, cuando los soldados alemanes recorrieron casas y comercios antes de prender fuego al pueblo entero. Según esta lectura, la masacre no fue tanto una represalia dirigida como un acto de terror ejemplarizante, pensado para intimidar a toda la región mientras la división se abría paso hacia Normandía, y Oradour resultó ser sencillamente el pueblo que estaba en el lugar equivocado en el momento en que las SS decidieron dar una lección sangrienta a la población civil del Limousin. Hay incluso una tercera hipótesis, sostenida por algunos historiadores, que interpreta la masacre como parte de un plan más amplio y menos improvisado de lo que sugiere la versión del error de identificación. La de utilizar la última fase del entrenamiento de los reclutas más jóvenes e inexpertos de la división, muchos de ellos alsacianos, ucranianos y húngaros que jamás habían combatido, como un bautismo de sangre deliberado, una prueba de lealtad brutal pensada para integrarlos definitivamente en la cultura de violencia de las Waffen-SS antes de enviarlos al frente de Normandía. Si esta lectura es correcta, Oradour habría sido menos una represalia y más un ritual de iniciación con víctimas civiles, lo cual complicaría aún más cualquier intento de reducir la masacre a una simple confusión de nombres. La historiadora estadounidense Sarah Farmer, autora de uno de los estudios académicos más citados sobre la memoria de Oradour, ha subrayado precisamente esta tensión entre la narrativa simplificada que ha circulado durante décadas, la de un pueblo inocente castigado por error, y la complejidad real de un episodio en el que se entrelazan la venganza personal por la muerte de un camarada, la doctrina antipartisana asimilada durante años en el frente oriental, la necesidad de curtir a reclutas novatos y posiblemente el simple oportunismo del saqueo. Ninguna de esas explicaciones excluye por completo a las demás, y es perfectamente posible que la decisión final haya sido el resultado de una combinación de varios de esos factores, actuando al mismo tiempo sobre un grupo de oficiales acostumbrados, por su propia formación militar, a no hacer demasiadas preguntas antes de ejecutar una orden de castigo colectivo. A esa incertidumbre sobre el motivo se suma otra capa de opacidad, esta más deliberada. La propia noche de la masacre, Diekmann reunió a sus oficiales y suboficiales y les ordenó guardar silencio absoluto sobre lo ocurrido. La versión que debía repetirse ante cualquier pregunta era que la división había sido atacada por insurgentes dentro del pueblo y que los civiles habían muerto en el fuego cruzado. Esa fue, de hecho, la explicación que el alto mando alemán transmitió formalmente al gobierno de Vichy cuando éste presentó una protesta oficial con un relato preciso de lo sucedido.
El pacto de silencio entre los perpetradores, sumado a la muerte temprana de Diekmann y a la desaparición o fallecimiento de otros testigos clave en las décadas siguientes, dejó a los historiadores con una reconstrucción basada casi enteramente en los testimonios de un puñado de supervivientes y en fragmentos de documentación militar, nunca con una confesión completa y coherente por parte de quienes ejecutaron la orden. Existe además un documento que añade una capa adicional de inquietud a todo el episodio. Un informe de un oficial de inteligencia estadounidense, hecho público recién en 2011 tras una solicitud de acceso a la información presentada por su propio nieto, que menciona un detalle extremadamente perturbador sobre la crucifixión de un bebé durante los hechos, un dato que no aparece mencionado en el pueblo por su nombre, pero que investigadores posteriores han vinculado, con alta probabilidad aunque sin certeza absoluta, a Oradour-sur-Glane. Se trata del único registro conocido que menciona ese detalle específico y su origen tardío, su carácter aislado y la imposibilidad de contrastarlo con otras fuentes lo convierten en otro fragmento de esta historia que probablemente nunca podrá confirmarse ni descartarse del todo. El caso Lammerding no puede entenderse como una anomalía aislada, sino como un ejemplo particularmente visible de un patrón mucho más amplio que caracterizó a la joven República Federal Alemana durante buena parte de la Guerra Fría. En un contexto de reconstrucción económica acelerada y de urgente necesidad de mano de obra calificada, miles de antiguos oficiales y suboficiales de las Waffen-SS se reintegraron a la vida civil, a menudo en puestos de responsabilidad dentro de empresas, administraciones locales e incluso, en algunos casos documentados, dentro de los propios cuerpos de policía y las nacientes Fuerzas Armadas de Alemania Occidental. La lógica predominante entre buena parte de la clase dirigente de la época privilegiaba la estabilidad social y la reconciliación interna por encima de una depuración exhaustiva de responsabilidades individuales, especialmente a medida que la confrontación con el bloque soviético se convertía en la prioridad estratégica indiscutible de Bonn y de sus aliados occidentales. Ese clima político explica también por qué la propia legislación penal alemana estuvo, durante años, a punto de cerrar definitivamente la puerta a cualquier persecución futura de crímenes nazis. El plazo de prescripción para el delito de asesinato bajo el Código Penal alemán amenazaba con expirar en 1965, exactamente 20 años después del final de la guerra, lo que habría hecho legalmente imposible juzgar a cualquier responsable de crímenes cometidos durante el régimen nazi a partir de esa fecha. Solo una intensa presión internacional y de sectores progresistas dentro de la propia sociedad alemana logró que el Parlamento Federal extendiera ese plazo en sucesivas ocasiones. Primero en 1965 y de nuevo en 1969, hasta que en 1979 se decidió, finalmente, abolir por completo cualquier límite temporal para la persecución del asesinato, lo que en teoría mantuvo abierta indefinidamente la puerta judicial que, décadas más tarde, permitiría procesar a hombres como Heinz Barth y, mucho después, intentarlo sin éxito con Werner Christukat. Es dentro de ese marco más amplio donde cobra sentido pleno la frustración francesa ante la protección legal de la que gozó Lammerding. No se trataba únicamente de un tecnicismo aplicado a un caso individual, sino de la manifestación concreta de una arquitectura jurídica y política que, durante buena parte de las décadas de posguerra, priorizó sistemáticamente la reintegración de los antiguos combatientes de las Waffen-SS por encima de la exigencia plena de responsabilidades, salvo en los casos más extremos y mediáticamente visibles, como el propio Adolf Eichmann, capturado y juzgado fuera del sistema legal alemán, precisamente porque ese sistema no ofrecía garantías suficientes de que la justicia se cumpliera. Detrás de los nombres que sí quedaron registrados en archivos judiciales, informes militares y libros de historia, hubo varios miles de soldados rasos de Das Reich cuyo destino individual se disolvió sencillamente en el anonimato de la posguerra.
La inmensa mayoría de quienes sobrevivieron a los combates de Normandía, las Ardenas y Hungría regresaron a sus países de origen, se desmovilizaron sin ser identificados jamás como participantes directos en ningún crimen específico y reconstruyeron vidas civiles ordinarias, muchas veces sin que sus propias familias llegaran a conocer con precisión qué habían hecho durante esos meses de 1944. El propio proceso de desnazificación aliado, saturado por la magnitud de la tarea y limitado por la escasez de pruebas individualizadas, resultó incapaz de rastrear sistemáticamente a los cientos de soldados rasos que habían pasado por el batallón responsable de la masacre, concentrando en cambio sus esfuerzos, ya de por sí insuficientes, en los oficiales de mayor rango y en los crímenes más mediáticamente visibles. Ese silencio generacional, replicado en miles de hogares alemanes y austríacos durante las décadas siguientes, ha sido documentado por historiadores que han estudiado cómo las familias de veteranos de las Waffen-SS procesaron o evitaron procesar el pasado militar de sus padres y abuelos. Casos como el de Werner Christukat, que reconoció públicamente en 2014 haber cargado durante 70 años con el recuerdo de un niño al que no pudo salvar aquella tarde, sugieren que, más allá de la ausencia de condenas formales, muchos de esos soldados anónimos vivieron el resto de sus vidas conviviendo en silencio con lo que habían presenciado o hecho, sin que ese peso personal encontrara jamás una vía institucional de reconocimiento, confesión o reparación. Incluso el número exacto de víctimas de Oradour sigue apareciendo con pequeñas variaciones, según la fuente consultada. La mayoría de los registros históricos hablan de 642 personas asesinadas, mientras que algunas fuentes oficiales y placas conmemorativas mencionan 643. La discrepancia, mínima en apariencia, resume bien el problema de fondo que atraviesa todo este caso. La reconstrucción de lo ocurrido aquel día depende casi enteramente de fuentes fragmentarias, listas de identidad incompletas, registros parroquiales parcialmente destruidos por el propio incendio y el recuerdo, inevitablemente imperfecto, de un puñado de supervivientes traumatizados. A esa incertidumbre estadística se suma la deliberada destrucción de pruebas por parte de los propios perpetradores. Dieckmann no solo ordenó silencio a sus subordinados la misma noche de la masacre. El pueblo fue incendiado en su totalidad, lo que destruyó buena parte de los documentos, registros comerciales y objetos personales que hubieran permitido una reconstrucción más precisa de los hechos. Cuando el alto mando alemán transmitió al gobierno de Vichy la versión de que los civiles habían muerto en un tiroteo con insurgentes, no existía prácticamente ninguna evidencia física capaz de contradecir esa versión de manera inmediata, más allá del testimonio directo de los pocos supervivientes y de la evidente desproporción entre un supuesto enfrentamiento armado y un pueblo reducido literalmente a cenizas. Esa combinación de silencio deliberado, destrucción física de pruebas y fallecimiento temprano de los responsables directos es, en el fondo, la explicación más sencilla y menos satisfactoria de por qué este caso sigue generando preguntas 8 décadas después. No se trata de un misterio en el sentido de una incógnita esperando ser resuelta con el documento correcto en el archivo correcto. Se trata de un vacío de información construido activamente por sus propios responsables, un vacío que ni el paso del tiempo ni el trabajo minucioso de generaciones de historiadores ha logrado llenar por completo. Hay una pieza más de este rompecabezas que merece atención propia, porque toca directamente el pretexto original de toda la masacre. ¿Qué le ocurrió realmente a Helmut Kampfe, el oficial cuya desaparición se invocó para justificar lo que sucedió en Oradour? Kampfe, comandante del batallón de reconocimiento blindado de la división, fue capturado el 9 de junio de 1944, mientras viajaba en un vehículo militar alemán camuflado como ambulancia, un vehículo que, en teoría, debía estar protegido por las convenciones de Ginebra al llevar los distintivos de la Cruz Roja. Un grupo del maquis local,
liderado por un sargento llamado Jean Canu y perteneciente a la brigada comunista del coronel Georges Guinguen, lo interceptó a pocos kilómetros de Saint-Léonard-de-Noblat y lo entregó a Guinguen. Al día siguiente, Kampfe fue ejecutado por orden de este último. Hasta ahí, los hechos parecen relativamente claros. Lo que resulta mucho más difuso es el origen del rumor específico que desencadenó la masacre. Un informante no identificado aseguró a los alemanes que Kampfe había sido quemado vivo ante una multitud en un pueblo llamado Oradour. Esa versión, que Diekmann tomó como cierta y que citó como justificación directa de su ataque, nunca ha podido confirmarse de manera independiente. El propio cuerpo de Kampfe, cuando finalmente fue recuperado, no presentaba señales concluyentes de haber sido quemado vivo y hoy descansa en el cementerio militar alemán de Verneuil sin que el relato de la brutal ejecución haya podido probarse ni descartarse por completo. Esto añade una capa adicional y particularmente perturbadora a todo el episodio. Es posible que la masacre de 642 personas se haya desencadenado a partir de un rumor de guerra falso o, como mínimo, no verificado, transmitido por un informante cuya identidad y motivaciones se desconocen hasta hoy. Si ese fue realmente el detonante, Oradour no solo habría sido un objetivo mal identificado geográficamente, confundido con la vecina Oradour-sur-Vers, sino también la consecuencia de una historia de tortura y muerte que quizás nunca ocurrió tal como se la contaron a Diekmann aquella mañana de junio. Es, en el sentido más estricto de la palabra, un misterio irresoluble. No hay manera, 8 décadas después, de interrogar al informante original ni de reconstruir con certeza qué información exacta llegó a oídos del batallón antes de que éste rodeara el pueblo. La memoria que se negó a desaparecer. Frente a tanta pregunta sin respuesta definitiva, hay un hecho que sí resulta incuestionable: la decisión de no reconstruir Oradour-sur-Glane. El propio general Charles de Gaulle visitó las ruinas el 4 de marzo de 1945, apenas semanas antes del final de la guerra, y respaldó la idea de que el pueblo destruido permaneciera exactamente como estaba, convertido en monumento permanente. La decisión, tomada en un momento en que Francia entera estaba llena de pueblos y ciudades bombardeadas que sí se reconstruirían en los años siguientes, resultó excepcional precisamente porque reconocía que Oradour no era una simple víctima colateral de la guerra convencional, sino el escenario de un crimen deliberado contra civiles que merecía preservarse como prueba física, no como daño a reparar. Se construyó un nuevo Oradour a poca distancia, donde se reubicaron los supervivientes y sus descendientes, pero el pueblo original quedó congelado en el tiempo. Los coches calcinados, las máquinas de coser oxidadas, los relojes detenidos en la hora exacta en que sus dueños murieron. Con el paso de las décadas, Oradour se convirtió, junto al pueblo checo de Lidice, arrasado en 1942 en represalia por el asesinato de Reinhard Heydrich, en uno de los 2 símbolos europeos más reconocidos de la violencia nazi contra la población civil durante la ocupación, 2 nombres que la memoria colectiva del continente asocia de inmediato con la idea de castigo colectivo llevado al extremo. En 1999, el presidente francés Jacques Chirac inauguró un centro de la memoria junto a la entrada de las ruinas, que reúne objetos recuperados entre los escombros y documentación sobre los hechos y sus consecuencias judiciales. Entre las piezas exhibidas se cuentan relojes de pulsera detenidos exactamente en la hora en que sus dueños murieron calcinados, gafas cuyos cristales se deformaron por el calor extremo del incendio, y decenas de objetos cotidianos, dedales, llaves, juguetes, que funcionan como testimonio silencioso de una vida doméstica interrumpida de manera abrupta. 5 años después, en 2004, el canciller alemán Gerhard Schröder mencionó explícitamente Oradour durante una ceremonia conmemorativa del desembarco de Normandía en Caen.
comprometiéndose a que Alemania nunca olvidaría esas atrocidades, un gesto que en su momento fue interpretado como un paso significativo, aunque todavía incompleto, en el reconocimiento oficial alemán de lo ocurrido. El gesto más significativo, sin embargo, llegó en septiembre de 2013, cuando el presidente alemán Joachim Gauck visitó las ruinas junto al presidente francés François Hollande. Fue la primera vez que un jefe de Estado alemán pisaba el lugar de una de las mayores masacres de civiles cometidas por su país en suelo francés durante la guerra. Robert Ebras, uno de los últimos supervivientes, participó en esa visita y explicó después que, aunque no reconoció a Christucat entre los responsables juzgados meses más tarde, para las víctimas todos los soldados de aquel día habían sido, literalmente, rostros sin identidad ocultos tras uniformes idénticos. En 2017, ya como candidato presidencial, Emmanuel Macron visitó también Oradour y se reunió con Ebras, quien moriría en 2023 a los 97 años, siendo el último superviviente conocido de la masacre. Ebras, que tenía 19 años el día de la masacre y que sobrevivió al fusilamiento en uno de los graneros, fingiéndose muerto bajo los cuerpos de sus vecinos, dedicó buena parte de las 7 décadas siguientes a repetir su testimonio ante escolares, periodistas, historiadores y jefes de Estado, convirtiéndose en la voz más constante y reconocible de la memoria de Oradour. Con su fallecimiento se cerró, de manera definitiva y biológica, cualquier posibilidad futura de obtener un testimonio directo de lo ocurrido aquel 10 de junio de 1944, dejando la responsabilidad de sostener esa memoria enteramente en manos de historiadores, archivos y las propias ruinas del pueblo. La propia forma en que este episodio ha sido narrado a lo largo de las décadas dice mucho sobre las tensiones que sigue generando. El periodista e historiador británico Max Hastings publicó en los años 80 uno de los relatos más influyentes en lengua inglesa sobre la marcha de la división hacia Normandía, un libro que reconstruye con detalle militar el itinerario de Das Reich a través del Limousin, aunque ha sido objeto de revisiones y matizaciones por parte de historiadores franceses posteriores que reprochan a ciertas narrativas anglosajonas de la época una tendencia a concentrarse en la dimensión puramente táctica del avance alemán, dejando en un segundo plano el análisis social y político de cómo la propia sociedad francesa procesó, dividida, la búsqueda de justicia. La serie documental británica El mundo en guerra, emitida en 1973, dedicó a Oradour una atención especial tanto en su episodio inaugural como en el de cierre, mostrando tomas aéreas de las ruinas entrelazadas con fotografías de las víctimas, contribuyendo de manera decisiva a instalar el nombre del pueblo en la memoria colectiva internacional mucho más allá de las fronteras francesas. A nivel académico, el propio juicio de Burdeos ha sido objeto de un renovado interés en años recientes, revisitado por historiadores del derecho, como un caso de estudio casi paradigmático sobre las tensiones entre justicia retributiva y reconciliación nacional en sociedades que emergen de una ocupación traumática. Ese interés tardío contrasta, una vez más, con la escasa atención que el proceso recibió en su momento fuera de Francia, eclipsado en la memoria internacional por juicios de mayor repercusión mediática como los de Nuremberg o, años después, el propio caso Eichmann en Jerusalén. Esa combinación de fuentes, el testimonio oral de los supervivientes, la reconstrucción histórica académica, el periodismo de investigación y la producción documental y cinematográfica, es la que ha mantenido viva la pregunta que atraviesa todo este relato, incluso cuando la justicia formal fracasó reiteradamente en darle una respuesta definitiva. El recorrido de la división Das Reich después de Oradour es, en el fondo, la historia de dos procesos que avanzaron en paralelo sin encontrarse nunca del todo. Por un lado, el desgaste militar imparable de una unidad que combatió en Normandía, en las Ardenas y en Hungría, hasta rendirse, exhausta y diezmada, en mayo de 1945. Por otro,
el intento igualmente imperfecto de la justicia de posguerra por asignar responsabilidades individuales a un crimen colectivo, un intento que terminó chocando contra tecnicismos legales, presiones políticas regionales, extradiciones denegadas y, sobre todo, contra el paso del tiempo, que fue borrando testigos, documentos y posibilidades de condena a un ritmo mucho más rápido que el de los tribunales. Quedan, al final, más preguntas que certezas. ¿Por qué Oradour y no otro pueblo? ¿Cuánto de la masacre fue un error de identificación y cuánto una decisión calculada de terror ejemplarizante o un ritual de iniciación para reclutas novatos? ¿Cómo pudo un hombre como Lammerding, condenado a muerte por un tribunal francés, morir de causas naturales en su propia cama, rodeado del respeto de antiguos camaradas, sin que ningún tribunal alemán lo hubiera juzgado jamás específicamente por Oradour? ¿Qué pasó realmente con oficiales como Otto Kahn, cuyo rastro se pierde en los años 70, sin que nadie sepa con certeza las circunstancias exactas de su muerte? ¿Y hasta qué punto la propia legislación de posguerra, diseñada más para pacificar tensiones internas entre regiones francesas que para hacer justicia plena a las víctimas, terminó funcionando como un mecanismo casi tan eficaz para la impunidad como la falta de pruebas o el paso del tiempo? Hay algo profundamente inquietante en constatar que de los cientos de hombres que participaron directa o indirectamente en la masacre, apenas un puñado llegó a cumplir alguna condena real, y que el intervalo entre esas condenas se mide en décadas. Burdeos en 1953, Berlín Oriental 30 años después con el caso Barth, y un intento fallido más en Colonia, 60 años después de los hechos, que terminó sin ninguna sentencia. Cada uno de esos procesos llegó más tarde que el anterior, con menos acusados vivos, menos pruebas disponibles y menos posibilidades reales de establecer la verdad completa. Es, en cierto sentido, una carrera contra el tiempo que la justicia perdió sistemáticamente en cada una de sus etapas. Ese patrón, el de una justicia que llega tarde, fragmentada y cada vez más debilitada por el paso de las generaciones, no es exclusivo de Oradour. Se repite con variaciones locales en buena parte de los grandes crímenes cometidos por las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial, desde los campos de exterminio hasta las masacres de retaguardia en los territorios ocupados de la Europa Oriental. Lo que distingue al caso de Das Reich es la nitidez con la que permite observar casi en tiempo real y con nombres y fechas concretas cómo cada engranaje de ese fracaso colectivo, el tecnicismo legal, la presión política regional, la muerte oportuna de los responsables directos, la destrucción deliberada de pruebas, fue encajando uno tras otro hasta producir un resultado que ninguna de las víctimas de Oradour habría podido considerar jamás como justicia plena. Las ruinas de Oradour siguen ahí, exactamente como las dejó el fuego hace más de 80 años, como si el propio paisaje se negara a permitir que la historia se cerrara en falso. Tal vez esa sea, en definitiva, la respuesta más honesta a la pregunta que da título a este relato. ¿Qué pasó con la división después de la masacre? La división se disolvió, sus hombres se dispersaron. Algunos murieron en combate apenas semanas después de sus crímenes, otros construyeron vidas prósperas y tranquilas a la sombra de la impunidad legal. Unos pocos enfrentaron la justicia de forma tardía e incompleta, y la inmensa mayoría, sencillamente, desapareció de los registros sin dejar rastro de responsabilidad alguna. Pero el pueblo que destruyeron permanece inmóvil, como el recordatorio más elocuente de que ciertos crímenes, por más que el tiempo pase y los responsables desaparezcan sin condena, nunca terminan verdaderamente de cerrarse, ni para quienes los sufrieron ni para quienes, generaciones después, siguen intentando entender por qué ocurrieron.